Omicron duplica casos cada 3 días y el mundo ya reporta 89 países con la variante Omicron. En la actualización del 18 de diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud indicaría que los casos comunitarios ya se reportan en los países y sobre todo los casos se duplican entre 1.5 a 3 días. ¿Qué significa ello? ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo en las siguientes semanas? Es muy importante entender que Europa estaría viviendo una triple ola y este punto es necesario entenderlo. En este video vamos a hablar sobre la actualización que habría dado la OMS y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñeme. Hola con todos, quien los salude, se todo Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la actualización que ha dado la OMS este 18 de diciembre de 2021 con respecto al avance de la variante Omicron. Ya se reportan 89 países con esta variante y lo más preocupante es que la tasa de multiplicación de los casos se duplica entre 1.5 a 3 días, explicando ya la transmisión comunitaria. En este video vamos a hablar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante ir entendiendo cómo va desarrollándose la pandemia en esta etapa. Conocemos que el 26 de noviembre la OMS declaraba a la variante B11529 como la quinta variante de preocupación, sumándose a la variante alfa, beta, gamma y delta, y sobre todo la que recibiría el nombre de Omicron, que en este caso sería la variante 13ª, que tendría una letra en el alfabeto griego. En base a ello, los casos han ido incrementándose de esta variante. El 26 de noviembre se conocería a esta variante y en la primera semana ya se reportarían alrededor de más de 20 países con la variante. A las 2 semanas prácticamente eran ya 40 y hoy en día, casi 3 semanas, se reportan ya 89 países que tendrían la variante Omicron. Un punto muy importante es que la OMS ha indicado que los casos se están duplicando en transmisión comunitaria. Es decir, ya los países estarían pasando dentro de la pandemia Omicron, considerando como si fuese una nueva pandemia, entrando a una fase 3 de la misma. Recordando que las fases de la pandemia que podemos tomar en cuenta son: fase 1, los casos de una determinada infección que van llegando del extranjero; fase 2, los contagios alrededor de los contactos de las personas positivas que vinieron del extranjero; fase 3, transmisión comunitaria; y fase 4, transmisión comunitaria sostenida. Hoy en día ya los países estarían entrando en una fase 3 de la pandemia llamada Omicron. Sin embargo, es muy importante entender que en este momento Europa estaría viviendo una triple ola simultánea, en donde las variantes Delta, la subvariante AY4.2 y la variante Omicron se sumarían y conllevaría a complicar la situación en las semanas siguientes. Esto lo está viendo claramente países como Reino Unido, como Francia, como Suiza, lo está viviendo Noruega, Dinamarca, España, Portugal. Países que en el momento actual se encuentran elevando casos. Es muy importante que Reino Unido, Noruega, Dinamarca han reportado récord en contagios, situación que no habrían visto meses atrás y sobre todo a lo largo de la pandemia. Y esto es muy importante conocer, dado que serían 3 olas las que explicarían la situación actual que están viviendo los países europeos. Y ello se replicará en los siguientes meses en Sudamérica. Es muy importante conocer entonces que la actualización del 18 de diciembre dado por la OMS es de que la variante Omicron ya se encuentra en 89 países y lo más importante es de que su tasa de transmisión comunitaria se duplica cada 1.5 a 3 días. Una situación bastante preocupante. En base a ello, es muy importante entender lo que ya algunos expertos han mencionado
con respecto a cuáles serían las fases de la ola Omicron y por qué ello explicaría que muchos científicos tienen que decir de que la variante Omicron no sería tan benevolente como aparentemente parece, dado que si bien es cierto las investigaciones mencionan de que causaría menos daño a nivel pulmonar, la situación del impacto de la transmisión, que es 70 veces más rápida que la variante Delta, va a conllevar, sumado a la ola Delta, a mayor número de hospitalizaciones. Estas fases que tendría la ola Omicron sería fase 1, contagios masivos, fase 2, contagios que llevan a hospitalización y sobre todo saturación de servicios de salud, fase 3, incremento de la mortalidad. Los países están ingresando a una fase 2 de la ola Omicron y lamentablemente ya estarían en una fase 3 de la pandemia por Omicron. Esta situación es bastante preocupante. Las investigaciones siguen sumándose y van indicando que las vacunas actuales ayudan, pero con dosis de refuerzo, en donde vacunas como Pfizer, AstraZeneca y la vacuna Sinovac han mostrado que con 3 dosis son eficientes para poder contener el avance de la ola Omicron. Lamentablemente, la gran mayoría de países en Europa no superan el 30% de población con dosis de refuerzo. Una situación que ya preocupa a los líderes de muchos países y sobre todo que ha conllevado a que, por ejemplo, la Unión Europea llame a la variante Omicron como una variante de alto riesgo biológico, o los países del grupo 7, del G7, indiquen a la variante Omicron como la gran amenaza conocida hasta el momento. Situaciones que debemos tomar en cuenta y lo más importante, que cada país debe ser consciente de que la variante Omicron va a causar un daño, y según los expertos, mayor que la variante Delta. Lo que no se ha visto hasta el momento en la pandemia puede verse en esta ola por Omicron. Actualmente se está viviendo una triple ola en Europa, que sería Delta, Omicron y la subvariante AY4.2. Pero ello se va a complicar con el avance de la variante Omicron. Los países ya registran 89 de ellos variante Omicron, y es muy importante que estos casos van a seguir aumentando. Si nosotros tomamos en cuenta que las mejores medidas para poder hacerle frente van a ser vacunación, distanciamiento social, uso de mascarilla y lo más importante, protección ocular, van a ser 4 puntos que han demostrado ayudar a evitar los contagios. Esta variante ha ingresado en una etapa en donde el mundo está a una semana de celebrar fiestas, sobre todo importantes como son la Navidad, y situación que va a conllevar a que personas se reúnan. Lamentablemente ello va a favorecer que los contagios se multipliquen más aún. Es importante ser conscientes de que esta situación va a empeorar para el próximo año. Si nosotros logramos controlar, cuidarnos y disminuir la propagación de la variante, vamos a ayudar a que este virus no cause tanto daño. La decisión está en las personas, no en el virus. El virus se transmite a través de las personas. Si las personas son conscientes, el virus no se va a transmitir. Es por ello que no bajemos la guardia, guardemos el respeto a la pandemia y entendamos de que esta enfermedad puede conllevar a daño y sobre todo a mortalidad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la actualización que daría este sábado 18 de diciembre la OMS, en donde se indica 2 puntos claros. Punto número 1, 89 países registran la variante Omicron. Punto número 2, la transmisión comunitaria ha sido confirmada en la mayoría de países, teniendo una duplicación de casos que se da cada 1.5 a 3 días. Es decir, en 3 días los números de casos o los contagios se duplican en cada país que reporta variante Omicron. Muy importante entender que hoy en día Europa estaría enfrentando una triple ola al ser conocida la variante Omicron, la variante Delta y la subvariante 4.2, AY4.2, que estarían causando bastante problema. Los expertos determinan que la situación de la pandemia sigue avanzando y va a empeorar para el 2022. Hoy en día, la ola Omicron tiene 3 fases a conocer claramente. Una fase es contagios masivos. Entendemos que no causa mayor daño pulmonar, pero va a llevar a que las personas más vulnerables hagan enfermedad severa.
La segunda fase es incremento de hospitalizaciones, lo que va a llevar a saturación de los mismos. Y la tercera fase, una ola de mortalidad. Tomemos en cuenta que muchos países se encuentran ya en una fase 1 entrando a la fase 2. La fase 3 de la ola Ómicron se estará viendo en las siguientes semanas. No debemos bajar la guardia, distanciamiento social, mascarilla, vacunación, protector ocular, siguen y seguirán siendo las medidas más adecuadas para enfrentar la pandemia COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. Bueno,